Bueno, Ah. les leo hasta acá. La organización escolar del servicio educativo de puntos suspensivos requiere un trabajo conjunto en función de la realidad educativa, de los recursos con los que se cuenta y de las propuestas de alternativa de acciones posibles. Fundamente la inserción del secretario /A en la organización y puesta en marcha de la institución escolar de puntos suspensivos. Punto aparte. Mencione acciones desde este rol y especifique aquellas que atienden a facilitar, de nuevo, mencione acciones desde este rol y especifique aquellas que atienden a facilitar la comunicación e información intra y extraescolar. De nuevo, mencione acciones desde este rol y especifique aquellas que atiendan a facilitar la comunicación e información intra y extraescolar. Punto. Enuncie, punto aparte, enuncie las principales normas que guían y enmarcan la tarea del secretario. Las principales, ahí me perdí. Las principales normas que guían y enmarcan la tarea del secretario /A. Fíjense primero que la problemática tiene primero una definición teórica siempre y después les dice de qué se trata. La fundamentación teórica tiene conceptos: organización escolar, servicio educativo, trabajo conjunto, realidad educativa, recursos, propuestas de alternativa. Trabajo en conjunto, ¿qué vendría a ser con el equipo directivo? Claro, no te lo dice, pero te está diciendo. Pero, claro, porque es algo en conjunto. Otra llamada, disculpe. Ya es una isla, te dice. Hola. Vale. ¿Sí? Ya abajo, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes? Ahora abajo, háblenlo. Me Sí, corto sí, el sí. micrófono un momento. Primeramente que tenés que trabajar con el equipo directivo. Sí. En Ahí el ámbito tenemos escolar. algo bien claro. Sí. Después nos pide que organicemos la escuela. Pero ahí se fundamenta la intención de la organización. Fundamente la inserción del Secretario. secretaria en la organización y puesta en Claro, marcha de la institución escolar. Claro, ahí te está diciendo que por qué el secretario tiene que estar en la organización y en la marcha de la institución escolar. porque es del equipo de conducción y es el El que lleva toda la organización y lo administrativo. porque ellos teóricamente tienen toda la información pasa por el secretario. Claro. Después... ¿Vos decís que en la parte donde dice fundamente la inserción del secretario en la organización te está diciendo por qué tiene que estar el secretario? Claro, porque se fundamenta en la inserción. Ah. ¿Por qué está inserto el secretario en la escuela, en la organización? Y también puesto en marcha de la institución escolar. Porque también puede haber una escuela que no tenga vicedirector, está Claro. solo el directivo y el secretario. Entonces, para responder ese, nos tendríamos que ir al Reglamento General de Escuela
y fundamentar Claro, a partir de la función del secretario según el reglamento. Y ahí Claro, tendríamos ahí que hablar del sería- reglamento. no, pienso yo, ahí sería donde dice enuncie las principales normas que de El al rol, de las marcar. acciones del rol. Ahí, Ahí, bueno, la norma sería el Reglamento General de Instituciones Educativas. y en esa primera, ¿qué? Cuando dice fundamenta la inserción del secretario, a mí me parece que, viste que el otro día hablábamos que en el secretario pasan muchos datos, viste los datos cualitativos que se tendrían Sí. que hacer pedagógicos, Sí. los convertimos. Esos datos a mí me parece que desde ahí pasa, porque tiene mucha información que le sirve al director como para poder trabajar. La función pedagógica del Ahí secretario. está. Claro. Natalia está Natalia. ahí puso Natalia. Bien, gracias, Natalia. O sea Yo que creo que desde ahí es, viste que hablábamos el otro día de los datos cualitativos y cuantitativos, de que cómo los transformábamos en pedagógicos. A mí me parece que desde Bueno, esa información es. entonces la fundamentación es recortita, lo que puso Natalia nomás. Hay que ver si está bien. Sí. Hay que ver si está. Después dice menciones acciones desde ese rol. Ahí está, bueno, ahí ya me complico. Las acciones del secretario. Sí, y ahí tiene que ver con la agenda que nos está pidiendo. Ahí ya estoy, no sé, trabada. Claro, Y aquellas que es la matrícula, la POFA, armar, Exacto. Y para eso necesitas el legajo docente, el libro de toma de posesión, tener el registro de firmas. los legajos de los alumnos. ¿Mm? Claro, porque dice aquellas que tienden a facilitar la comunicación e información intra y extraescolar. Claro, el libro de comunicación, o sea, ¿cómo se llama? Comunicado. El cuaderno comunicado. Pero no de los Claro, chicos, sino el de los acá docentes. Bueno, yo el de los pienso chicos también. claro, acá Entrada yo y pienso salida. que está hablando más de los docentes, no está diciendo Claro. ni trayectoria escolar, ni matrícula, Claro. ni nada. Creo que está hablando solo de los docentes. Y bueno, ahí tenemos con los leves, ¿no? Con los que salen de la escuela, por MAT, por, qué sé yo, toman Claro, toma de interinato, posición. sí. Entradas y salidas. Bueno, Sergio, nosotros pensamos que el recorte que tenemos que hacer en el principio es pensarlo en términos de organización de la escuela. Justo es todo lo que veníamos hablando hoy. Sí. Ustedes tienen que, acá, lo primero que en una problemática es que el primer párrafo que toma una definición conceptual siempre y les marca algunas cosas, lo que les está diciendo es, ustedes esto lo tienen que incluir en la resolución. Resuelvan como quieran, pero estos conceptos y estos términos tienen que estar en la resolución. Siempre el primer párrafo hace una presentación conceptual, teórica, ideológica, alguna idea de trabajo. Todos los términos que están puestos ahí tienen que aparecer. Entonces, cuando decían, sí, organización, sí, lo tienen que hacer en términos de organización porque es lo primero que le dice la problemática. Y después les dice tres cosas, ¿no? La inserción, Trabajo conjunto. el rol y las Primero normas. tienen que fundamentar la inserción, no el rol. Desde el rol fundamentar, ¿para qué está el secretario? ¿Sí? Y para qué actúa el secretario en la organización. Fíjense, fundamente la inserción del secretario en la organización. Lo que les está diciendo de ustedes, ¿para qué están acá? ¿Para qué? Y puesta en marcha de la institución escolar. Ustedes, ¿para qué están y qué hacen para ponerla en marcha? Y bueno, estamos para la organización administrativa. Yo estoy leyendo la problemática con ustedes. No les pregunto. Digo, estoy leyendo y les estoy diciendo, después de definir, siempre les va a dar las tareas que tienen que hacer. Si hay tres, ustedes tienen que hacer las tres. Para resolver la problemática tienen que estar las tres, en el orden que quieran.
porque ustedes podrían, para fundamentarla, tomar la tercera, enunciar las normas que guían y enmarcan la tarea del secretario. Y con eso fundamentan la inserción en la organización y puesta en marcha. Y después, la otra les dice siempre, después de pedirles que ustedes fundamenten la tarea, porque siempre de alguna manera él les va a decir que fundamenten la tarea en relación a la problemática planteada. Pero después de eso siempre les va a pedir acciones, que es la tercera parte. ¿Sí? Así que ustedes la última que dice denuncien las principales normas, la pueden ir poniendo y mechando en todas las demás, y al final cerrar diciendo, bueno, nombramos tales y tales. ¿Está? Si quieren la conversamos toda ahora. Lo que le estoy diciendo es cómo se estructura una problemática para que la tengan en cuenta al leerla, porque otras van a tener estructuras parecidas. Y si no van a tener estructuras parecidas y va a aparecer lo de tarea del secretario, que es la otra posibilidad para aparecerles como tema, tarea del secretario, tarea de la secretaria, la estructura sigue siendo normativa, dentro de la normativa, función y rol, y dentro de función, y después de función y rol, acciones. Siempre ese es el camino. Así que si quieren, lo hablamos un rato, pero lo traen resuelto para la semana que viene. Esta era la tarea. Porque iba a ser para hablarlo, pero si vamos así, revisando por preguntas, no hay problema. Revisamos por preguntas y tengo todavía 2 o 3 tareas más guardadas, 2 o 3 problemáticas más guardadas como para revisarlas. Porque esto lo tienen que resolver de 2 maneras. O lo escriben, o lo resuelven en coloquio, ¿sí? Después los vamos a practicar. Sí. Y bueno, Viviana, practicarás resolviendo la parte de SEC junto con ellas, porque si no, no vas a tener con quién coloquiar. Y hay que practicarlo el coloquio. Sí, sí. Sí, ahora vamos a armar el grupo. Así que ya que se están armando el grupo de WhatsApp, resuélvanlo. Para la semana que viene conversado, pero dense su tiempo siempre para armarse su propio esquema sobre esto. ¿Sí? Después lo pueden completar con lo que diga la otra, lo que sea, pero no lo completen en grupo. Lo completan en grupo después. Primero arman su camino individual para saber por qué esto es lo que, no porque a mí me guste, sino porque esto es lo que ocurre en el concurso. Te preparan para el trabajo en equipo, pero tenés que resolverlo individualmente. Así que dense un rato para armarse el esquema y vean cuándo se juntan, después cada una con su propio esquema. ¿Está? Sí. Te hago una consulta, Sergio. Sí. Son normativa, primero la normativa, ¿no? Después las funciones y el rol. Sí, así estructurando es tenemos que estructurar. ¿Y qué más? Acciones. ¿Y las acciones? Sí. Ojo, nunca son todas las acciones. Son todas las acciones en relación a la problemática. Porque hacer el listado de acciones todo entero es imposible. Entonces acá les está pidiendo que ustedes hablen de las acciones para la organización y puesta en marcha de la institución escolar. Es como si llegaran el primer día de una escuela que recién se abre. ¿Sí? Eso es lo que les está diciendo. Ahora no se incendió, pero tampoco tienen nada. Tienen que hacer POF y POFA y como decíamos al principio, tienen que hacer POF y POFA y la escuela se acaba de abrir y ustedes llegan y en mayo tienen que presentar la POF y POFA de la institución. Lo lógico sería que tengan todos provisionales, no que tengan titulares. Pero de todas maneras, puede quedar un espacio libre para, por ejemplo, para MAD, les puede ocurrir eso, que alguien haya quedado en espera en el MAD y se creó una escuela cerca de su casa y va a la SAD y tienen que ofrecerle primero a esa persona y resulta que tienen un titular en una escuela que recién se crea.
o se crea por desprendimiento de otra y se pasaron titulares de una a la otra, que también ocurre. Así que bueno. O también como fue el año pasado, que era como este tema de que los profesores acrecenten en el mismo lugar, que estén en el mismo lugar. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Y te desplazabas a vos mismo y quedabas como titular en... Sí, que traigas las horas a tu misma escuela. También, Ahí hubo sí, movimientos. que se dio a principio de año. Claro, Reubicación... no me acuerdo ahora. Reubicación por concentración de tareas era. Sí, puede ser. Bien. Ustedes ubíquense siempre como que recién llegan a la escuela. Ujú. ¿Sí? Bueno, y nosotras recién estuvimos charlando cuando vos te fuiste y lo pensamos como para responder las consignas, ¿no? Y lo que armamos a grandes rasgos. Partimos del Reglamento General de Instituciones Educativas, centramos ahí las funciones y las tareas del secretario y vamos a hablar de eso, y las acciones que puntualizamos dijimos que teníamos que armar el cuaderno de comunicación para los docentes, para tener la información interna. También hablamos del libro de firmas, y ¿qué otra cosa, Nancy, era que habíamos dicho? Libro de firmas, el libro de toma de posesión, y el cuaderno, ¿cómo? Legajos. Y legajos. Y libros de aula. Libros de aula. Libros de aula. Acuérdense siempre que la tarea nuestra central es la enseñanza. Y lo que ustedes como secretarias hacen, organiza la enseñanza. No organiza la institución. Organiza una institución que enseña. Si no, pueden ser secretarias de un hospital. ¿Está? Bueno, eso era lo que había puesto Natalia. Fíjate que está en el chat que nos marcó eso, que nuestro rol era en función pedagógica. No me aparece el chat. Ahora, bueno, ella puso que nuestro rol, la inserción de nuestro rol era en función o en clave pedagógica. Claro, claro, por eso digo, es importante diferenciarse. Ustedes colaboran, coordinan, dirigen la organización de una institución que enseña. ¿Está? Por eso, si no, pueden ser la secretaria del presidente, y entonces otra cosa. Pueden tener libros parecidos, pueden tener todos los estados administrativos parecidos, libros de acta, algunos iguales, pero acá lo que hacen es eso. Por eso cuando digo libro de aula es, y si no están los libros de aula, ¿quién enseña? ¿Sí? Claro. Así que eso para empezar. Ese era nuestro esqueleto, digamos. Claro, claro. Ese es el esqueleto. De ahí tienen que salir todas las acciones. Porque ahí ustedes tienen que hacer acciones en todas las dimensiones. Porque acá les está diciendo que especifiquen las que atienden a facilitar comunicación e información intra y extraescolar. Eso les está diciendo. Así que ustedes pueden mencionar un montón de acciones, pero las acciones de comunicación e información tienen que estar especificadas. Así que es qué van a comunicar y cómo van a comunicar intra y extraescolar. Y qué información van a buscar intra y extraescolar, para quién y para qué. Eso tiene que estar. Y después puede haber 20.000 más. Ahora, si ustedes se ponen en esta a relatar cómo hacen la POF y la POFA, se olvidaron de la comunicación y además resolvieron solamente el personal docente de la escuela, no todo el resto de la información. Entonces, cuando digo información referida a la composición de la escuela, a los docentes, a docentes, a estudiantes, a comunidad, y entonces en función de eso tenemos organizado lo administrativo para servir de base a lo pedagógico
y además para informar a a los organismos, como decíamos al principio, a los organismos que lo requieren. ¿Está? Bueno, terminen de armarlo ustedes. ¿Está? Sí. Bueno. ¿Alguna cosa más? No, hoy trabajamos bastante. Bien. Sí. Está bien, no hay problema. Habrá Si que trabajar pasarlo un poco no hay problema. Yo tengo acá una serie de trabajos para corregir que si alguno de ustedes quiere, yo les digo cómo hay que corregir. Yo tengo una planilla donde pongo las preguntas que les hice y los criterios de evaluación. Que La les rúbrica. doy. Sí, es parecido a la... Digo, yo trato de hacer una rúbrica. Si eso no es, no tengo idea. Creo que es así. Y esa planilla les doy los criterios, pero también con los mismos criterios les mandé una planilla de autoevaluación grupal e individual para que la llenen ellos. Ahora, mañana en la clase voy a conversar solamente de esto, de si entienden los criterios de evaluación para ellos y los que yo trabajo. Y después yo les pongo dentro de cada pregunta 3 columnas. Les pongo bien, B, C y R, que es bien, completar y rehacer. Y entonces les digo que también les pongo el criterio, qué significa completar, porque le hice una serie de preguntas de autoevaluación. Entonces les pongo qué significa bien, que respondieron a la mayoría de las preguntas de autoevaluación y que las pueden responder afirmativamente. Completar es que hay algunas esenciales que no están contestando de la autoevaluación y rehacer es que no respetaron ninguna y entonces están adivinando, digamos. Así que me lo armé así, ahora lo estoy terminando y se lo voy a mandar a algunos compañeros que me lo pidieron, pero que son de otras materias, así que ellos tienen que ver cómo lo transforman, cada uno en la propia. Pero a mí me sirve y además les digo que para que se ubiquen, porque siempre te preguntan qué significa en términos de nota, que bien es de 8 a 10, que completar es de 5 a 7 y que rehacer es de 0 a 4, porque pueden arañar el 4, que no, en nuestro caso es aprobado, pero que no, yo les digo, si ustedes tienen un 4, no se presenten así al final conmigo. Les aviso, miren, el que avisa no es traidor. Les aviso, No, les doy una... está bueno. ¿Cómo? Está bueno porque haces metacognición, haces retroalimentación y evaluación significativa de la que habla Anijovic. Sí, digamos que yo vengo... ¿De la que habla quién? Anijovic. De Anijovic estuvo en el instituto la semana pasada. Sí, yo vi el video. Cuando vos lo subiste al grupo, yo me sumé a la charla y estuve viéndolo en vivo. Yo lo vi después. Sí, bueno, Igual yo ya la vengo siguiendo a ella. Yo venía haciendo eso hace años, pero para mí nunca se lo daba a ellos. Nunca. Hasta el año pasado por primera vez se los di a fin de año, les dije que vengan con la autoevaluación escrita. Y este año lo que hago es dárselos ahora para cada uno de los trabajos prácticos. Ya están haciendo el segundo trabajo y ya les doy la misma planilla que tiene los mismos criterios. Por lo tanto, porque en realidad, como me gusta trabajar por proyectos, les hago una sola pregunta que dura todo el año. Y cada trabajo práctico es una parte del trabajo general del año. Los 2 primeros trabajos son grupales y el trabajo final del año es por pareja. Entonces lo hacen por pareja, pero la pregunta es una sola. Son de primer año y les pregunto a los de historia, ¿qué es ser profesor de historia? O a los de psicología, ¿qué es ser el profesor? Tienen que contestar eso con todas las cosas que se hicieron durante el año y con los materiales del año. Entonces lo van contestando de a poco. Así que les voy dando esa devolución y se van acostumbrando a todo esto que acabas de resumir vos
Y bueno, porque además este año es como que si no se pierden referencias, ellos también se pierden referencias. Y a los grupales le hago una planilla de evaluación individual con los mismos criterios. Pudiste hacer esto, pudiste hacer lo otro individual. Y después le digo, fíjate, porque después se nota mucho. Si vos me decís que pudiste hacer todo con tu propia planilla en la primera y cuando llegas al final te hago una pregunta, entonces les escribí, sean honestos con esto, porque es el dato que dice en qué necesitan ayuda. Si ustedes me dicen que sí, que cumplieron con todo, y cuando llegan al final le hago preguntas y se nota que no cumplieron, se perdieron la oportunidad de pedirme ayuda. Así que claro, en eso estoy. Así que ahora tengo que terminar las planillas. Si a alguien les interesa verlas... Estás engañando de esa manera. ¿Cómo? Que te estás autoengañando en tu propio aprendizaje de esa manera. Y lo que pasa es que muchos hacen eso, porque están muy secundarizados y los institutos son muy secundarizados. Entonces una cosa es que vos te copies en la secundaria y otra cosa es que te copies en un lugar donde estás formándote profesionalmente para tener un trabajo. No es lo mismo, porque si vos te copias, robás una materia para tener un trabajo, es como si apretaras mal la tuerca de la rueda de un auto. Hay algo del trabajo que vas a hacer mal seguro. Así que, bueno, uno trata de convencerlo. Igual siempre se escapa alguno. Una vez me encuentro con un ex estudiante con el que políticamente me llevo muy mal, me encuentra en el pasillo y me dice, oh, profesor Kippersen, ¿qué tal? ¿Sigue enseñando esos proyectos que nadie entiende? Y yo dije, me acabas de decir que robaste mi materia y yo no me di cuenta. Bueno, pero me terminó de confirmar que realmente era un hipócrita. Así que bueno, a veces uno aprende por otro lado. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Listo? No. Bueno, si pueden, en lo personal, si pueden, entren en mi Facebook. Y miren. Sí, yo lo entré. Vos ya lo viste. Entren la foto. Que hay que votar. Sí, yo voté. Bueno. Yo me perdí en esa parte, entonces, yo no voté, porque yo entré hasta la foto, pero no me llevó a más nada. ¿Hiciste clic en la foto? Sí, y se abrió la foto. No. Tenés que poner el me gusta que está dentro de la foto. El me gusta tenés que poner. Bueno. ¿Será que lo hice desde el celular y por eso no sé? No, entras en el celular igual. Vos entrás en la foto y vas a ver que aparece el me gusta abajo, adentro de la foto. Bueno. Sí. Ya que me embarcaron en esto y me propusieron, me hago propaganda. Así que hagan propaganda. Sí. Ahora es, como me dijo Natalia Tolosa, vos sos un docente referente de La Matanza. Bueno, si es así, entonces voy en nombre de La Matanza. Así que, nada, ahí está. En realidad me da vergüenza decirles estas cosas, ¿no? Porque la verdad que hacer campaña por uno mismo, no, bueno, hagan campaña ustedes. Así. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, con algunas nos vemos el sábado. Y en todo caso traigan preguntas para recorrer el módulo 1 desde el cargo director y listo, como vos dijiste hoy. Bueno, quedó la pregunta pendiente del sábado último que estuvimos, ¿por qué somos líderes políticos en la gestión? Bueno, esa es una discusión ideológica acerca del cargo, hay quienes piensan que no. Yo estuve buscando lecturas y viendo como para construir y hay muchos, digamos, posicionamientos ideológicos en cuanto a cómo definir a ese líder político. Pero en sí la que yo más pensé es que somos líder político porque nuestra tarea impacta sobre un gran número de personas, impacta fuertemente cualquier cambio que hagamos sobre la comunidad, los estudiantes y la institución en general. Y a futuro.
y a futuro, porque vos trabajás para un proyecto político de país y formás gente ahora para que actúen como ciudadanos ahora y para que actúen como ciudadanos después. Entonces tu inserción política en la institución y en la comunidad tiene que ver con eso. Pero bueno, por eso es que ustedes tienen que posicionar personalmente, porque definiciones van a encontrar un montón. Tienen que tomar decisión respecto a qué y cómo quieren desempeñar el rol. Es que por ahí lo tenemos, pero no lo tenemos con tanta claridad, porque por ejemplo, yo desde mi posición de docente, trabajo mucho la igualdad de género, el respeto, la convivencia y el construir una mirada distinta en los chicos en su posicionamiento el día de mañana en el rol de adulto, el rol de ciudadano. Y trabajo mucho, me centro mucho en las actividades ahí. ¿Por qué trabajas todo eso? ¿Por qué te imaginas que trabajas todo eso? ¿Cómo? ¿Por qué te imaginas que trabajas todo eso? ¿Porque está bueno? Porque quiero una sociedad distinta, quiero que esa violencia no esté más, porque me parece que la sociedad merece una oportunidad distinta. Entonces la pregunta que subyace siempre a todo eso es: ¿yo para qué tipo de país trabajo? Porque lo que yo hago hoy construye determinado tipo de país. No los ciudadanos del futuro, los pibes son ciudadanos ahora, pero yo construyo el país ahora, construyo la sociedad ahora. Entonces, la pregunta es esa. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es esa: ¿para qué tipo de país trabajan? Y ahí hablamos de, bueno, construyo la sociedad que está en torno a mi escuela, con la comunidad, con todo, para que empiece a funcionar de esta manera y se relacione con lo que yo quiero que haya en el país. Ahí está. Entonces, también está no solo la escuela ideal, sino la sociedad ideal, que es muy difícil de imaginar además, porque muy bien no sabemos para dónde vamos. Pero bueno, es eso. Así que ahí tenés toda una serie de definiciones que diste que te ubican en para dónde construís, ¿sí? Y qué construís. Lo mismo, Viviana, con el SEC. Trabajamos con chicos que están afuera de la escuela. Sí. Es todo lo social, lo sociocultural ahí el SEC. Claro, pero ¿por qué? Porque además trabajamos con chicos que van a contraturno, que a lo mejor están solos durante mucho tiempo, necesitan empezar a organizar su vida desde chicos y no estar solos. Entonces, construir con ellos una organización social adentro de la institución es construir sociedad futura. ¿Sí? Y entonces uno construye adentro de la institución. Y hay tanto para directivo como para secretario, porque es cómo quiero que sea la comunicación. La pregunta es: ¿la comunicación y la información están a disposición de todo el mundo o son secretas? Porque si la información es privada y es secreta y no es de todo el mundo, establezco un tipo de comunicación. Y si la información debe estar a disposición de todo el mundo, la comunicación es otra. ¿Sí? Así que esas cuestiones, salvo las informaciones que estatutariamente son privadas, como las evaluaciones de los docentes, ¿sí? Sobre todo cuando se les da un apercibimiento y se inicia todo el camino de sanciones, si es que hace falta. Bueno, las dejo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya bien. Hasta luego. Igual esto lo voy a subir ahora, ya. Ya, porque no va a ser un lío. Hasta luego. Chao, hasta luego. Nos vemos, gracias. Chao.